Buenas tardes a todos y bienvenidos al Ateneo número 655. Mi nombre es Cintia Castro, soy licenciada en Enfermería y residente de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Este es el primer Ateneo del track Usabilidad UX y UI que se titula Integrando al adulto mayor en el uso accesible a aplicaciones de salud móvil. Voy a iniciar mostrando un recorrido donde abordaremos el Ateneo de la siguiente manera. Comenzaremos haciendo una introducción, hablaremos cómo la revolución digital está transformando la atención médica y cómo los adultos mayores se enfrentan desafíos para adaptarse al uso de tecnologías. También hablaremos brevemente de conceptos relacionados a usabilidad. Luego hablaremos de 3 artículos bibliográficos que tratan sobre la usabilidad de aplicaciones de salud móvil en adultos mayores. Por último, para cerrar este Ateneo, haré una conclusión final de la presentación. A lo largo de los años, el sector de salud ha incorporado modelos integrales y equitativos para facilitar los cambios en el estilo de atención hacia el paciente. Esto ha permitido de alguna manera mejorar la comunicación entre los médicos y los pacientes, lo cual abarca también lo que son la salud móvil, abarca lo que es mHealth, por sus siglas en inglés, que ha revolucionado la forma en que se presentan y gestionan los servicios de atención médica. El Observatorio Global de la Salud Digital, mHealth, define como práctica médica, salud pública, respaldada por dispositivos móviles como teléfonos, dispositivos de monitoreo de pacientes, asistentes digitales, personales y otros dispositivos inalámbricos. Estas aplicaciones han demostrado ser una herramienta prometedora para mejorar la comunicación entre los médicos y los pacientes y facilitar el seguimiento continuo de la salud y promover la adherencia a tratamientos. En el caso particular de los adultos mayores existe una brecha digital o desventaja. Estas personas se encuentran menos vinculadas a lo que es la tecnología en comparación con otros grupos etarios, enfrentan barreras adicionales que como el deterioro cognitivo, la multimorbilidad, la disminución de capacidades físicas y sensoriales. A pesar de que estos adultos mayores muestran interés en el uso de estas aplicaciones, mantener el uso sostenido termina siendo muchas veces limitado. Según lo que es el informe de la salud de la Organización Mundial de la Salud, se prevé que el número de personas de más de 60 años se duplique de acá al 2050. Esta esperanza de vida exige muchas veces importantes cambios sociales, entonces es por ello que es necesario que los sistemas de salud evolucionen para ofrecer servicios accesibles, adaptados a las necesidades de lo que es este grupo etario. Así como también diseñar experiencias que sean inclusivas, exitosas para los adultos mayores, es necesario que se aborden particularidades que tengan en cuenta estos patrones. Ahora hablaremos de conceptos generales, qué es UX, qué es UI y la usabilidad y cómo evaluarla para entender más adelante qué significa, para entender más adelante cuando mencionemos en los artículos, saber qué significa cada una. Comenzaremos hablando qué es UX. Es la experiencia del usuario, aquello que una persona percibe más precisamente como la experiencia al interactuar con el producto o servicio. Abarca de lo que son las emociones que siente el usuario hasta la facilidad con la que logra sus objetivos. Un diseño UX se traduce en una experiencia intuitiva, eficiente y satisfactoria. Por otro lado, sus componentes incluyen lo que es la usabilidad, que es un producto o sistema que debe ser fácil de usar. Los usuarios deben completar tareas de manera eficiente y eficaz. Tenemos la utilidad, debe cumplir un propósito, satisfacer las necesidades, los objetivos del usuario. Tenemos la accesibilidad, es el producto que debe ser accesible para una amplia cantidad de usuarios, incluidos aquellos con discapacidades para garantizar su inclusión. También tenemos lo que es la deseabilidad,
que es la estética que marca el diseño emocional. Esto juega un papel importante en el producto para que sea atractivo y cautivador. También tenemos lo que es la credibilidad, donde los usuarios necesitan confiar en el producto o servicio con el que están interactuando. La, el valor, donde los usuarios deben percibir el producto o servicio, es decir, que proporcione beneficios que superen los costos o esfuerzos. La eficiencia, donde los usuarios deben poder alcanzar sus objetivos con el mínimo esfuerzo y tiempo. Y por último, satisfacción, que es la experiencia general que deben los usuarios sentirse satisfechos y positivos acerca de la interacción con ese servicio o producto. Bien, por otro lado tenemos lo que es UI, es la interfaz del usuario, se encarga del diseño visual, define los elementos que el usuario ve, con lo que interactúa, como la tipografía, los colores, los botones. Por ejemplo, en esta pantalla se visualizan las animaciones, que es el diseño que se refiere a efectos visuales dinámicos que mejoran la interacción y la experiencia del usuario y hacen estas interfaces más intuitivas y atractivas. A lo largo del Ateneo, como decíamos antes, vamos a estar hablando también de lo que es la usabilidad de las aplicaciones en adultos mayores. Es por eso que necesitamos definir qué son las pruebas de usabilidad. Son un método de investigación que se utiliza en el campo de la experiencia del usuario y la interacción entre personas computadoras para evaluar la usabilidad y la facilidad de uso de los productos. El objetivo principal de estas pruebas de usabilidad es identificar problemas y áreas de mejora como el diseño, la funcionalidad del producto, desde la perspectiva de los usuarios, que esto debe ser intuitivo, eficiente y satisfactorio para brindar un buen servicio o producto. Para evaluar la usabilidad mencionaremos 3 herramientas, hay muchas más, pero solamente nos centraremos en 3. Una es el SUS, que es la escala de usabilidad del sistema. Esto es un cuestionario de evaluación de usabilidad compuesto por 10 preguntas. Está diseñado para que los usuarios califiquen la facilidad de uso de un sistema o producto. Los resultados del SUS pueden interpretarse como una puntuación baja, siendo necesario realizar cambios importantes en la usabilidad del sistema. Una puntuación media indica que el sistema es marginal, pero que se pueden realizar mejoras. Y por otro lado, la puntuación alta, donde el sistema es aceptable, pero siempre hay espacio para una mejora continua. Luego tenemos lo que es las normas ISO, que son las normas de la Organización Internacional de Normalización, que define los principios para la evaluación de usabilidad. La norma proporciona un marco que abarca componentes clave, como lo es la eficacia, eficiencia y satisfacción. Además, tenemos la heurística de Nielsen, que son 10 principios generales propuestos por Jakob Nielsen para evaluar la usabilidad de una interfaz. Estos principios lo que hacen es ayudar a identificar problemas de usabilidad en sistemas y aplicaciones. Incluyen conceptos de visibilidad, estado del sistema, control, libertad del usuario para manejarse dentro del sistema, la consistencia y prevención de errores. La heurística de Nielsen lo que permite es un grupo pequeño de 3 a 5 evaluadores pueden identificar el 95% de los problemas que haya de usabilidad. Bien, ahora que nos preguntamos para ir a la literatura bibliográfica, ¿cómo es la usabilidad de aplicaciones de salud móvil en adultos? Es interesante conocer, ya que es lo que venimos tratando a lo largo de este tema. El primer artículo que analizaremos fue publicado en diciembre del 2022 por la revista Informática Médica y Toma de Decisiones de la BMC y se titula Evaluación de la usabilidad de aplicaciones mHealth para pacientes mayores. Esto es una revisión de alcance. Los autores tienen por objetivo
identificar, explorar y resumir el estado actual de la literatura sobre la evaluación de la usabilidad de las aplicaciones mHealth para adultos mayores y también incorporar estos métodos en lo que es la etapa de la evaluación. Bien, para la selección de estudios utilizaron y siguieron las directrices de Prisma. Y esto incluyó una búsqueda exhaustiva en 10 bases de datos de diversas disciplinas, como lo fue medicina, enfermería, ciencias de la salud, informática, ingeniería, para explorar la literatura que fue publicada entre el año 2000 y 2020. Tenía como criterios de inclusión que estos estudios especificaran y evaluaran la usabilidad de aplicaciones mHealth para adultos mayores, mientras que tuvieron también criterios de exclusión donde eliminaban estudios que no detallaran los procesos de evaluación de usabilidad y que no estuvieran, perdón, en inglés o en chino, y también excluían de esta búsqueda resúmenes de conferencias. Esta búsqueda inicial arrojó 1.386 artículos. Tras un proceso de filtrado se incluyeron 96, 41 eran de Europa, 30 de América, 21 de Asia y 4 de Australia. Para el análisis de contenido cualitativo, los autores combinaron fases deductivas e inductivas. En lo que era la fase deductiva, clasificaron 3 etapas como criterios de clasificación para el marco de evaluación de usabilidad. La primera etapa tenía que ver con la combinación de componentes. Esta etapa tenía que ver con la evaluación que se llevó a cabo en un entorno de laboratorio que implicó interacciones usuario-tarea-sistema, con el objetivo de diagnosticar y solucionar problemas generalmente que se basaban en estudios pequeños. En lo que es la segunda etapa, de integración del sistema en el entorno, tenía que ver con la evaluación que se llevó a cabo en el entorno real e involucró interacciones usuario-tarea-sistema-entorno con el objetivo de probar la usabilidad del sistema en ausencia de influencia del investigador y solucionar los problemas de usabilidad que generalmente también se basan en estudios pequeños. Y por último, la tercera etapa con el uso rutinario, que esta consistía en el uso rutinario de un sistema completo o casi completo en condiciones realistas. Se podía utilizar para determinar si el diseño cumplía con los objetivos específicos de rendimiento o la satisfacción para establecer un punto de referencia de usabilidad y también poder hacer comparaciones. Las principales funciones de las aplicaciones mHealth que utilizaron fue seleccionada en 4 categorías. Tenía que ver con la gestión del bienestar, con 39 artículos, gestión de enfermedades, con 36, servicios de atención médica, 17, y contacto social, con 4 artículos. Utilizaron para la evaluación de usabilidad las normas ISO, el modelo de Nielsen. Incluyeron lo que es efectividad, eficiencia, satisfacción, facilidad de aprendizaje, memorabilidad, errores, operabilidad, comprensibilidad. Y las medidas más utilizadas dentro de este estudio fueron los cuestionarios con escala de usabilidad para evaluar lo que era la satisfacción y facilidad del aprendizaje, mientras que quedaban menos estudiados o menos explorado lo que es la memorabilidad y los errores. En cuanto a los métodos de evaluación, 7 estudios utilizaron tanto inspección de usabilidad como pruebas de usabilidad. Otros 30 estudios combinaron evaluaciones del rendimiento objetivo y las percepciones subjetivas de los usuarios. Tal como se muestra en la imagen, la mayoría de los estudios capturaron opiniones subjetivas de los usuarios, que fue durante o después de las pruebas, especialmente en la etapa de uso rutinario, con un 90,5%, mientras que la recopilaron de datos de rendimiento objetivo fue más prominente en la etapa de combinación de componentes, con un 29,3%.
La inspección de usabilidad por expertos se realizó en la primera etapa con un 16,3%. En la discusión, los autores destacan que, aunque ha habido un aumento en la investigación de usabilidad de las aplicaciones MGL para personas mayores, el crecimiento del mercado no ha estado acompañando lo que son las mejoras significativas en la usabilidad. Señala que los métodos de evaluación utilizados en los estudios son inconsistentes, hay como un exceso en la satisfacción y facilidad de uso, mientras que las áreas críticas, como lo es la memorabilidad y la identificación de errores, no tienen tanta atención. Entonces, lo que ellos sugieren es que se preste más atención a la memorabilidad al evaluar las aplicaciones para mayores y al mismo tiempo optimizar el método de evaluación objetivo con el atributo de aumentar la tasa de reclutamiento de participantes. Como conclusión, los autores refieren que tuvieron limitaciones en la búsqueda de artículos, no incluyeron el idioma no incluyeron estudios que no fueran en inglés o en chino, también debido a la naturaleza de esta revisión de alcance, el estudio no sintetizó evidencia para determinar la efectividad de los métodos de evaluación de usabilidad. También refieren que, dado a las inconsistencias de los métodos de evaluación, sugieren que las investigaciones futuras deberían centrarse en lo que es la selección de medidas críticas específicas relevantes para incluir las características del envejecimiento. Ahora, otro artículo que hablaremos se publicó en el 2024 por la revista de Alejandría de Ingeniería. En el artículo, los autores pretenden conocer los problemas de accesibilidad, usabilidad que enfrentan los adultos mayores al utilizar las aplicaciones de salud. El objetivo que se propusieron es identificar las dificultades, unidades que enfrentan los adultos mayores al usar estas aplicaciones y ofrecer soluciones que integren tecnología asistiva teniendo en cuenta las necesidades cognitivas de esta población. El estudio utilizó un enfoque mixto, combinando entrevistas estructuradas y encuestas con dos grupos de participantes. Por un lado estaban los adultos mayores de 60 años y profesionales de la salud con más de 35 años. Se realizaron pruebas de usabilidad con usuarios reales, permitiendo a los investigadores obtener una visión más detallada de los problemas que surgieran. Los participantes adultos mayores compartieron sus experiencias, desafíos, preferencias de uso, mientras que los profesionales de la salud brindaron su perspectiva sobre lo que es problemas de accesibilidad y usabilidad desde un punto de vista clínico y técnico. Lo que se hizo fue pedirle a las personas mayores que completaran una encuesta que ofrecía información esclarecedora sobre sus opiniones y experiencias con la accesibilidad y facilidad de uso. La mayoría de los encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo en que habían usado aplicaciones de salud anteriormente y también le dieron a la aplicación una calificación de satisfacción general favorable. Esto indica como un ánimo mixto, pero también quedaron preocupaciones que fueron notables. Con respecto a la respuesta de los profesionales de la salud, muestran una información sobre la usabilidad y accesibilidad de las aplicaciones. Esto se evaluó según la heurística de Nielsen, que en general existe una percepción mixta, pero generalmente es positiva de la usabilidad de las aplicaciones y los profesionales están de acuerdo con la usabilidad de estas aplicaciones, la fuente, la legibilidad, la comprensión de terminología médica y la velocidad, capacidad de respuesta. Estos hallazgos se alinean con los principios de Nielsen.
Sin embargo, estas áreas de desacuerdo, en particular con respecto a los desafíos de navegación y los problemas de compatibilidad, muestran respuestas neutrales a los mecanismos de afrontamiento, como son las discapacidades sensoriales, que indican necesidad de una mayor exploración. Las propuestas de soluciones a una aplicación inicial, como se muestra en la imagen, basado en los resultados de las pruebas, surgieron una serie de soluciones para mejorar este diseño. Pidieron que los textos sean ajustables. Los autores proponen que las aplicaciones incluyan la posibilidad de ajustar el tamaño de la fuente. Para mejorar la legibilidad del diseño debe ser flexible y permitir a los usuarios que personalicen la apariencia de la interfaz. La simplificación en la navegación, que esta sea que es esencial en las aplicaciones que ofrezcan menús fáciles de navegar. Los botones y las opciones deben estar claramente visibles y etiquetados. La asistencia tecnológica sugiere que integrar en las tecnologías asistivas, por ejemplo, asistentes de voz o comandos de voz que permitan a los adultos mayores interactuar con estas aplicaciones sin tener que depender completamente de la pantalla táctil. También lo que es las interfaces intuitivas, los diseñadores deben centrarse en interfaces limpias, minimalistas, eliminando lo que son elementos innecesarios como como puedan sobrecargar o confundir a los usuarios. Y además, para reducir la carga cognitiva es fundamental que se mejoren estas experiencias. El diseño de la aplicación actualizado con las mejoras sugeridas abarcó varias dimensiones, incluida la facilidad de aprendizaje, la eficiencia del uso, la memorización, la prevención de errores y la satisfacción del usuario. Los autores refieren que al analizar estos factores obtuvieron información sobre las fortalezas y debilidades de usabilidad en la aplicación. Ahora la aplicación incluye un botón de emergencia SOS en la pantalla de inicio que es fácilmente accesible. También cuenta con un mapa de ubicación en tiempo real y opciones para gestionar contactos de emergencia. Además, los usuarios pueden introducir información clínica relevante. La configuración incluye opciones para preferencias como idioma y funciones de accesibilidad a comandos de voz. Para los desafíos de conectividad proponen soluciones como implementación de funcionalidades sin conexión y un uso optimizado de los datos para asegurar el acceso continuo, incluso en áreas de mala cobertura de Internet. Esta sesión incluye también detalles relevantes como son las alergias, medicamentos en uso, condiciones preexistentes. También un equipo de respuestas que necesiten conocer en el momento de intervenir. También permite la creación de un plan de emergencia personalizado que optimiza la respuesta y asegura que los equipos médicos tengan acceso inmediato a la información necesaria. Como conclusión, los autores refieren que es fundamental mejorar la usabilidad y accesibilidad de las aplicaciones móviles, garantizar que los adultos mayores puedan beneficiarse plenamente de estas tecnologías. Las soluciones propuestas como la simplificación de la interfaz, la personalización de la experiencia del usuario, la integración de tecnologías, son pasos claves para hacer que las aplicaciones sean más inclusivas para los adultos mayores, involucrándolos en sesiones de evaluación continua para hacer ajustes necesarios a sus necesidades. De acuerdo a los hallazgos, implementaron las modificaciones que fueron recomendando con los principios de diseño centrados en el usuario, mejorando la experiencia general del usuario.
Por último, también resaltan que la colaboración entre desarrolladores, diseñadores, profesionales de salud e incluso las personas adultas mayores, si están incluidas en los ciclos de retroalimentación, es esencial para crear soluciones de salud móviles, inclusivas, fáciles de usar y adaptadas a lo que son las necesidades de los adultos mayores. Acercándonos al final, también me pareció importante conocer qué es lo que sucede en Latinoamérica, reconocer, saber qué hay respecto a lo que es el uso de las tecnologías en adultos mayores. Para ello vamos a analizar este artículo que se titula Evaluación de la tecnología de telemonitorización y biotelemetría para lo que es la atención híbrida en ancianos con enfermedades crónicas. Fue realizada en Brasil y se publicó por la Journal of Health Informatics en 2018, donde los autores describen el proyecto de investigación que se enfoca en la aplicación de evaluación de una plataforma de cuidado digital y híbrido. El objetivo que tenían los autores, fue evaluar la usabilidad, la experiencia diaria y el impacto diario de la plataforma digital que estuviera asociada a un cuidador físico en un centro de cuidados de larga duración con un grupo de ancianos con enfermedades crónicas. La actividad se llevó a cabo reduciendo la rutina de los adultos mayores. Esto tenía una duración de 30 días. Los datos se adquirieron utilizando un smartwatch con acceso a internet y un tensiómetro con Bluetooth. Luego estos datos se envían a un servidor donde se aloja la aplicación que sería la computación en la nube y un algoritmo del sistema que realiza un análisis de las necesidades de intervención. La selección de los participantes se basó en 3 criterios: tenían que ser hipertensos, tomar medicación para controlar la presión de forma continua, aceptar el uso del smartwatch, así como los procesos como por ejemplo el formulario de consentimiento y el compromiso de obtener el tensiómetro y el smartwatch. El sistema clasificaba mediciones en 3 categorías: verde, amarillo y rojo. El color verde indica una situación dentro de la normalidad, mientras que los colores amarillo y rojo representan situaciones de atención y peligro. Esto provocaría una alarma en el centro de llamadas. Se podrán poner en contacto con la persona mayor utilizando un smartwatch con primera alternativa, el teléfono móvil del cuidador como segunda alternativa si la primera falló, y después se pondrá en contacto con uno de los familiares o personas cercanas si las 2 primeras fallaron. A partir de estos datos fisiológicos enviados por biotelemetría, el objetivo de estos procedimientos era sugerir acciones de autocuidado que puedan mejorar el estado momentáneo de la persona que tuvieran una enfermedad crónica. Los datos monitoreados son definidos por el equipo técnico de salud de acuerdo al tipo de condición crónica y el objetivo de monitoreo. Estos datos se analizan según los estándares de normalidad preestablecidos por el equipo sanitario. El grupo que estuvo a prueba estaba conformado por 4 ancianas entre 70 y 96 años. Cada anciana se le entregó un smartwatch. En primer lugar, se llevó a cabo una observación no participante del investigador, en la que observó el uso rutinario del sistema por parte de la persona mayor y el cuidador. También se le entregaron encuestas tanto a las, en este caso, ancianas de 70 y 96 años. Estas encuestas eran 10 preguntas mixtas, cerradas y abiertas. Bien, en los resultados y consideraciones finales, los autores refieren que la experiencia que adquirieron de este estudio
fue que les permitió identificar la usabilidad del dispositivo, que se veía notablemente dificultada por el hecho de que era resistente al agua. Las ancianas temían utilizarlo de forma continua y dañar el dispositivo al lavarse las manos o olvidar quitárselo. Este efecto hizo que utilizaran solamente estos dispositivos en el momento de la medición. Al principio también no era intuitivo, lo que exigía un mayor cuidado con respecto a la formación que le tenían que dar para el uso. Otra limitante era la autonomía del smartwatch, que solamente duraba 10 horas cargado, lo que conllevaba a tener que estarlo cargando constantemente. Cuando los cuidadores no seguían este protocolo o retrasaban sus acciones, los ancianos quedaban desmotivados. Esto afectaba negativamente a la adherencia del estudio, del sistema. El tercer factor está relacionado con el seguimiento del centro de asistencia digital, que se comprobó que era importante para implicar a los ancianos, pero no se encontró la forma de medir su impacto real en la adherencia. También se descubrió que fue que los días en que el cuidador digital no respondía a las alarmas a tiempo o no se ponía en contacto con los ancianos, se desmotivaban y mostraban cierta falta de interés. Y finalmente, las consideraciones que ellos realizan es que las actividades de telemonitorización buscaban estimular la capacidad del anciano para controlar la tensión arterial, tratando de promover el conocimiento de los síntomas relacionados con la enfermedad crónica, con el objetivo de maximizar el resultado de los cuidados. También buscaba construir una relación de confianza con el anciano y promover el hábito del autocuidado para evitar internaciones innecesarias. Lo que sugieren es que para trabajos futuros evalúen la necesidad de costo-efectividad y su posible integración con otras tecnologías como dispositivos para el control de la medicación, como los pastilleros, por ejemplo. Bueno, ahora la experiencia en el hospital italiano con respecto al portal de salud. Esta es una herramienta orientada a brindar información y la posibilidad de autogestionar la salud de los pacientes que se atienden en el hospital. Esta aplicación permite reservar turnos, visualizar y cargar estudios, realizar teleconsultas, ver indicaciones farmacológicas y médicas, además de enviar mensajes a sus profesionales. Puede ser descargada en celulares o utilizarla desde la computadora. Cuenta actualmente con 650.000 usuarios. Es accedido por 170.000 usuarios mensualmente, con un 26%. En el caso puntual de pacientes plan de salud, el 97% tiene un portal abierto y la tasa de acceso mensual es de 55%. Y por otro lado, lo que es la edad promedio de los pacientes que se encuentran registrados en estos portales es de 50 años. Por último, no quería dejar de mencionar este estudio que se realizó en el año 2021, donde se investigó la brecha digital existente entre pacientes mayores de 69 años que tenían plan de salud. Realizaron mediante una encuesta 128 participantes. Lo que se supo es que el 88% tenían acceso a Internet, el 71% tenían una computadora y casi todos los participantes tenían un celular. Todos tenían acceso al portal, pero solo el 60% lo utilizaba, el resto era administrado por un cuidador, generalmente era un familiar, casi la mitad. Un 45% de los usuarios reportaron la necesidad de algún tipo de asistencia a la hora de la utilización del portal. Lo que concluyeron es que la falta de alfabetización digital es una barrera más importante
que el acceso en este grupo etario. Y finalmente, como conclusión de este Ateneo, teniendo en cuenta el análisis de toda la bibliografía explorada, es que en un contexto de envejecimiento global, las aplicaciones mGeal con un diseño centrado en el adulto mayor tiene el potencial no solo de mejorar su calidad de vida y bienestar, sino también de fortalecer la relación entre lo que es el servicio de salud de los pacientes y fomentando de esa manera la gestión de su propia salud. Por otro lado, para lograr esto, la cooperación entre los diversos actores como desarrolladores, diseñadores y profesionales de la salud, estar involucrados. Esto es clave para el desarrollo de aplicaciones de salud que sean inclusivas, adaptadas a las necesidades de los adultos mayores y de esta manera promover la accesibilidad y facilidad de uso en el ámbito de salud. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. El próximo Ateneo estará a cargo de la licenciada Natalia Gatica. Muchas gracias.